Diego Yanú, buenas tardes, ¿cómo estás? Mati, querido. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Cuántas cosas que están pasando Sí, al demasiadas. mismo tiempo? Demasiadas. Pero bueno, quedó un fin de semana caliente con el presidente en Brasil, en la rural, hoy con la visita de la jefa del fondo. ¿Qué estás viendo por estas horas? Bueno, lo de Brasil obviamente que creo que es más importante que la visita de la jefa del fondo, que es más que nada, yo creo un gesto. Para Milei, un gesto más. Es importante, vos lo mencionabas, Georgieva es alguien que viene por primera vez a la Argentina, como en su momento vino Christine Lagarde cuando gobernaba un señor que se llamaba Mauricio Macri. Sí. Bueno, es sobre todo decir, si necesitas algún tipo de auxilio extra, estamos para cubrirte las espaldas otra vez. Y sabemos que el Fondo Monetario Internacional, hay muchos países que lo integran, pero es un apéndice del Tesoro de Estados Unidos, es decir, de Scott Bessent, es decir, de Donald Trump. Es la misma estrategia de blindaje financiero. El mensaje es, si hace falta más deuda, con nosotros la vas a tener. De acá a la elección, ¿no? Sabemos que el gobierno está acumulando reservas como nunca, como temiendo lo peor. Compró 12.400 millones de dólares el gobierno en lo que va del año. Después de 2 años donde no compraba un dólar, donde Milei se enojaba con los que le decían que tenían que acumular reservas, ahora acumulan reservas porque se quedaron sin margen, etcétera. De todas maneras, viene el fondo y dice, lo dice con los gestos, Kristalina Georgieva, si hace falta, si hay alguna turbulencia, vamos a estar. Pero me parece más importante lo de Lula, porque es una elección que va a tener réplicas a nivel continental, ¿no? Sí, determina la región, ¿no? Faltan 10 semanas, es muy poco. Es cierto, falta poco. Es muy poco, sobre todo por el mapa continental que hoy tenemos, que se pintó en los últimos meses, en los últimos años, a pedir de Trump. El gobierno de Estados Unidos lo dijo más de una vez, Lamelas lo dijo el 4 de julio, creo que lo charlamos, Can Devoto lo mencionaba varias veces, como diciendo, no nos olvidamos que Milei fue el primero, eso dijo Lamelas el 4 de julio. Bueno, ahora vemos que la región se parece mucho más a las pretensiones de Trump. Ahora, si Lula gana y es reelecto, Trump tiene un problema muy grande, porque Brasil es la mitad de la población de Sudamérica, porque Brasil limita con todos los países de América Latina, salvo con 2, porque además sabemos la importancia que tienen las relaciones con China, y porque a Trump le puede ir mal si Bolsonaro pierde. Claro, ¿no? porque es Brasil, octubre, Estados Unidos, noviembre, las elecciones. Claro. Vienen muy pegadas. Muy pegadas. Estamos casi que esperando estas dos definiciones. Sí. Obviamente después el pueblo argentino va a tener que decidir el año que viene. Pero para un gobierno como el de Milei, tan atado al de Trump, y para un gobierno como el de Trump, tan condicionado por sus propios errores, que no puede salir de la guerra en la que se metió en marzo pasado, lo de Brasil yo creo que es muy, muy importante y tiene componentes, algunos que son similares a los de Argentina, otros que son obviamente distintos. Y uno se podría preguntar, ¿a qué va Milei? ¿No? Porque todo ¿a qué indica... va y por qué de esa manera, con ese estilo? Porque fue a eso. Otra vez haciendo los deberes como empleado del mes, porque hoy las encuestas dicen que Lula es reelecto, ¿no? Yo hablaba con un dirigente del peronismo que estuvo 3 veces este año en Brasil. Hay relaciones, obviamente, con el gobierno de Lula. Y él me decía, la elección está abierta. Esta persona que conoce al gobierno de Lula. ¿Por qué está abierta? Bueno, porque el costo de vida en Brasil es elevado. No para todos es tan sencillo hacer frente al costo de vida. ¿Por qué hay un endeudamiento, Mati? Si acá hay endeudamiento, allá también hay endeudamiento, quizá motorizado por otras cuestiones, pero hay 81 millones de morosos en Brasil, es muchísimo. Sí, es un país enorme y con una cantidad importante también. Claro, Entonces, son 215 millones de habitantes, claro, más o menos, 80 millones son morosos. ¿Y por qué? Bueno, algunos dicen porque hay un boom de las apuestas online. Muchos pibes endeudados, por eso otra vez, es un continente... Tiene similitudes con la Argentina y tiene sus diferencias, es todo de otra magnitud, pero... pero son factores que le pueden complicar a Milei, a Lula la reelección. Sí, y un dato más que yo lo menciono en la nota del fin de semana, que es citando un libro que se llama Brasil Autofágico, que es el Brasil Caníbal, de la editorial Tinta Limón, un libro de hace algunos años, pero que me pareció muy bueno. Y habla de qué hace la extrema derecha, también lo podemos pensar, lo hace del otro lado de la frontera, lo hace acá. La politización del resentimiento social, claro, dice ese libro, y lo describe, ¿no? Cómo la extrema derecha se monta
bueno, sobre el rencor, el resentimiento, el enojo. Muchas veces nos enojamos con nuestro vecino porque no nos podemos enojar con los que toman las decisiones, ¿no? El caldo de cultivo que va generando la crisis permanente. Y en Brasil también es una sociedad con muchas desigualdades, con muchas inequidades, más allá de que gobierne Lula. Entonces, las encuestas le dan ganador a Lula. Hay que ver a qué fue Milei. Yo creo que fue más que nada a cumplir con Trump, más que a cumplir con Bolsonaro. Hacer una especie de trabajo sucio. Exacto. A la orden de Estados Unidos. Digamos. Exacto. Pero creo que sería un error decir, esta elección ya está, pan comido claro. para Lula. No sé muy bien cómo influye este tipo de comportamientos en el electorado brasileño. No lo sé, me es totalmente ajena esa información y esa percepción, pero no me imagino a un Lula tan preocupado por el comportamiento de Milei de estos días. No. Porque me da la sensación de que un poco la estrategia de Lula viene siendo la de abroquelar a Brasil en contra de los intereses de Estados Unidos, más allá de que tuvo reuniones con Lula, más allá de que en términos comerciales, políticos y demás es un dirigente, es un presidente, digamos, ¿no? Que representa a su país. Viene con esta idea de los aranceles electorales que le está poniendo Estados Unidos, de enfrentarse a los intereses de Estados Unidos en la región como bandera también de campaña. Sí, también hablé con alguna otra gente que tiene vínculo con Brasil, me decía, a Lula le rinde confrontar con Trump. Hay un nacionalismo muy fuerte, vos en su momento lo mencionaste, en algún momento Bolsonaro se apropió de ese nacionalismo, pero el nacionalismo no solo es la camiseta, la verde-amarela, sino también tiene que ver con defender algunas cuestiones ligadas a la soberanía. Se discute y mucho el tema de Pix, ¿no? Sí. 140 millones de usuarios tiene Pix. Pix, que es como un mercado pago, exacto, pero del estatal, Estado brasileño. Creado por el Banco Central. Y te digo más, leí alguna nota, ahora no recuerdo de quién era la nota, había una buena nota en el Destape también este fin de semana, pero lo que decían es, todos se pelean por adueñarse de Pix. Bolsonaro hizo campaña diciendo, Pix es de Bolsonaro. Lula hizo campaña diciendo, Pix es de Brasil. Y Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, el hijo del expresidente, quiero decir, todos reivindican ese, llamémosle, mercado libre de origen estatal o creado por el Banco Central. Entonces, incluso Milei se juntó con el gobernador de San Pablo, no solo con Flavio Bolsonaro, con Tarcísio Freitas. Tarcísio Freitas es un tipo de la derecha que no se lleva tan bien con Bolsonaro, hijo. Y hacía campaña hasta hace no tanto con la gorra de maga. Ahora se sacó la gorra de maga. ¿Qué quiero decir con esto? No es negocio hacer seguidismo de Trump en Brasil, para nadie. Vos hablás del espejo del peronismo también en tu nota, y hablás de una conversación que tuvieron Lula y Axel Kicillof, y de una pregunta que le hizo Lula, que en este contexto adquiere relevancia, ¿no? Sí, la última vez que se vieron, Lula con Axel Kicillof, que creo que fue antes de ese encuentro de mayo entre Lula y Trump en la Casa Blanca, Lula le preguntó a Kicillof, ¿vos pensás que se van a animar a hacer lo mismo que hicieron en Argentina acá en Brasil? ¿A qué se refería? Obviamente al salvataje y a la intervención directa de Scott Bessent, el hilo de ex, lo que vimos, estamos acá. Bueno, que para muchos fue el momento en que Estados Unidos intervino para frenar el espiral de inestabilidad en el que estaba Javier Milei, estamos hablando entre septiembre y octubre del año pasado. Sí, la campaña de las legislativas a cargo del Departamento de Estado y del Tesoro de Estados Unidos, en esa intervención que fue un salvataje para que Milei no pierda. Eso se lo preguntó Lula a Kicillof. De si pueda pasar algo parecido en Brasil. Exacto, y si uno mira las declaraciones de las últimas días, semanas, bueno, Lula lo está diciendo, los funcionarios de Lula lo están diciendo, en una rivalidad sobre todo con Marco Rubio. Marco Rubio, el secretario de Estado, no solo defendió los aranceles contra Brasil, sino que le dijo, esto le pasa a Lula por el ego que tiene. Bueno, ahí hay un personaje en sí mismo, Rubio, que también alguien me decía, no conoce de la misma manera Rubio Sudamérica, que esto no es el Caribe, esto no es Cuba, esto no es Venezuela, esto no son las inmediaciones que conoce Marco Rubio y que obviamente tienen que ver con una comunidad que hoy vive en Miami, sobre todo, venezolana, cubana. Esto es Brasil, es otra cosa. Entonces, me parece que Trump y Milei están complicando a Bolsonaro más de lo que
lo están ayudando, nos podemos equivocar, habrá que verlo a la hora de contar los votos, Sí. pero hay un dato más, incluso los aranceles del gobierno de Trump contra Brasil en algún momento pegan en la base de Bolsonaro, que son los sectores agropecuarios. Ha habido comunicaciones donde, o enviados de Bolsonaro, de la oposición, de la extrema derecha brasileña, que le fueron a decir a Washington, al gobierno de Estados Unidos, basta con estos aranceles sobre estos sectores, porque le están pegando a nuestra base, ¿no? De la misma manera que cuando Trump pone aranceles, en algunos casos, y afectan al agronegocio argentino, sabemos que afectan más al gobierno de Milei que al peronismo, que tiene una relación mucho más complicada con el campo, ¿Qué ¿no? se le juega al peronismo en las elecciones de Brasil? Porque la reacción de estas horas, como hacía rato no se veía, fue en pleno y los distintos sectores bancando a Lula. No, yo creo que se juega muchísimo, muchísimo por esto que estamos diciendo de cómo cambió el mapa de América Latina y porque además, bueno, Brasil es nuestro principal socio comercial y cualquier cosa que se quiera pensar en realidad de política pública, incluso en algún momento se habló de una moneda, Sí. del mercado del Mercosur, cualquier cosa que quieras pensar tiene que ver con algún tipo de asociación con Brasil. Si uno piensa incluso en las terminales automotrices, Claro, bueno, eso está pensado. Está totalmente integrado eso, sí. Exacto, se pensó así en su momento, cuando se armó el Mercosur, incluso en algún momento hubo acuerdos durante la gestión efímera de Miguel Peirano, que fue ministro de Economía de Néstor Kirchner, el último ministro de Economía de Néstor Kirchner. Siempre todo se piensa en relación a Brasil. Entonces yo creo que para el peronismo, que se propone, más allá de, sabemos las internas y las discusiones tremendas que tienen, pero digo, más allá de eso, si el peronismo tiene chance de volver al poder, es muy importante, te diría vital, que Lula siga estando del otro lado. No sería lo mismo Sin duda. para un gobierno de otro signo, distinto al de la extrema derecha, al de la Libertad Avanza, tener del otro lado a Flavio Bolsonaro, que es un dirigente que está como candidato porque su papá está detenido 27 años de prisión por haber participado en un intento de golpe de Estado. Hay algo que vincula a la Argentina con Brasil porque, bueno, Lula estuvo preso, hoy es presidente, ¿no? Bueno, acá está Cristina presa. Sí. Hay cosas que se replican. Mucha gente pensaba que lo que pasó con Lula en Brasil no podía pasar acá en Argentina con Cristina. Ese paralelismo es notable, obviamente, y tanto Cristina como Lula lo han advertido y lo saben. Sí, también hubo alguna conversación Charlaron, ¿no? de eso cuando Lula la visitó a Cristina Claro. el año pasado. Cristina dice que a Lula le hicieron lo mismo que a ella. Sí, ella está convencida de que es el mismo caso. Bueno, le hizo alguna recomendación. En ese momento me contaba gente que participó del encuentro. Lula le dijo: hacé ejercicio físico, ¿no? Bueno, casi el consejo para cualquiera que está en una situación de ese tipo, o por lo menos Lula lo tomó y dicen que Cristina lo tomó caso. también y lo hizo caso. Dicen los que la visitan. Ya que casi está hasta en términos humanos y personales, más que no solo políticos. Bueno, porque claro, estar al margen del juego democrático no es para cualquiera. Lula Claro. estuvo 580 días detenido, Sí, Cristina sí, sí. lleva 405, no sabemos cómo va a ser. Hay, por supuesto, como decimos, muchas diferencias entre un país y en otro, pero hay cosas que son calcadas, ¿no? Y lo de Bolsonaro también es un dato, porque Bolsonaro es el presidente que gana las elecciones 4 meses después de que Lula va detenido, y hoy está detenido a 27 años por haber participado de un intento de golpe de Estado. Y este libro que yo mencionaba, de editorial Tinta Limón, Brasil Autofágico, dice: a Lula lo fueron a buscar las mismas élites que lo mandaron preso. Sí. Entonces, Che, bueno, volvé porque la verdad volvé que porque se nos fue la mano se nos fue la mano. con este personaje, con Jair Bolsonaro. Hay que Sí, recordar hay lo que fue la una- pandemia del otro lado de la frontera, ¿no? Siempre hay una comparación en cómo son las élites brasileñas y cómo son las élites argentinas, ¿no? Sí. Que la élite brasileña siente más lo propio Sí. y un proyecto de país para ellos, pero para el país, a diferencia de las élites nacionales que están totalmente Y- extranjerizadas y cipalladas por donde la mires, si la palabra se Sí, permite. hay un nacionalismo, como me decía una de estas personas que conoce Brasil, que tiene bases económicas, no es solo simbólico, Sí. no es solo la bandera, no es solo el orgullo, sino que Saben lo que conviene. saben lo que conviene y cuándo están en ganan? manos del Estado. Claro. Claro. Algunos resortes clave de la economía están en manos del Estado. Claro. Sin ir más lejos, hablemos de Petrobras, por ejemplo, Sin por duda. decir algo. Sí, sí, sí. Entonces, que nunca, ¿no? Se privatizó.
Entonces, bueno, hay que seguirla con mucha atención esa elección. Y lo de Pix también, pensando si en algún momento hay un gobierno de otro signo, ¿por qué no podría suceder, ¿no? Tener una app que le permita a mucha gente operar sin los costos que hoy genera, por ejemplo, Mercado Libre, que es del sector privado, que está bien, sí, el negocio de Galperín, pero en Brasil demuestran que se puede hacer de otra manera, y a Trump no le gusta porque le genera competencia a Visa, a Mastercard. Más que eso, incluso algunos dicen, no les gusta porque lo puede copiar otro, lo pueden copiar en Europa. Que no se les haga idea. Totalmente. Diego, amigo, muchas gracias. Mati, querido. Diego Genú, de Maldita Suerte. Los vendedores de certezas